los hemos olvidado. No se ha encargado nadie de hacer una compilación integral de todo lo que es San Pedro. El maestro Mireles hizo su libro con mucho esfuerzo, nuestro primer cronista, y la verdad se recogen muchos datos, ¿verdad? Pero también se omiten muchos, porque la verdad, a tratar de hacer el recuento de la historia de San Pedro es un trabajo comparable con los trabajos de Hércules, ¿verdad? Porque es mucho lo que abarca. Sobre los túneles, a mí mucha gente me ha preguntado, no sé por qué, pero a mucha gente le llama la atención, ¿verdad? El hecho de que haya una serie de túneles en San Pedro. Hace ya muchos años, en mi experiencia personal, platicando con don Manuel Cavazos, que en gloria esté, que también fue cronista municipal de San Pedro, con don Rafael Guerrero, se juntaban a platicar ahí en la casa de don Manuel, aquí a la vuelta, con don Luis Aspe y algunos otros buenos amigos. Yo en una ocasión le preguntaba a don Manuel sobre los famosos túneles, y él me decía que originalmente los túneles fueron una red de canales. Cuando se funda San Pedro, por cierto, este año es un año muy importante para la historia de San Pedro. El 8 de diciembre, el día de la Virgencita de San Juan de los Lagos, se van a cumplir 150 años de que se creó el municipio de San Pedro. La colonia agrícola la funda el constructor de esta bella casa, don Jesús María Gámez, que era su tío, Jerónimo Berlanga, Juan Acuña, Seferino Méndez, don Epitacio Cifuentes. Fueron los promotores, los impulsores, los que encabezaron la fundación de la colonia. Pero hasta el año 1873, que la colonia agrícola es elevada al rango de villa, y al ser elevada al rango de villa se le da autonomía política y territorial. Prácticamente el 8 de diciembre de 1873, van a ser 150 años, que San Pedro nace como municipio. Éramos parte de lo que era Parras de la Fuente. Nosotros éramos parte del territorio de Parras. Se crea el municipio de San Pedro en el distrito judicial de Viesca y se eligen a las primeras autoridades de manera cordial. Se ponen de acuerdo los primeros fundadores de San Pedro y se nombra a don Jesús María Gámez, y todos los fundadores que estaban vivos, a excepción de Jerónimo Berlanga, van a formar parte de ese ayuntamiento. Por eso, el 8 de diciembre de este año, San Pedro como municipio cumple 150 años. Este año también se van a cumplir 150 años del nacimiento se van a cumplir años también del nacimiento de don Francisco I. Madero. También Francisco I. Madero, si bien es cierto, nace en Parras de la Fuente en 1873, prácticamente toda su obra política la hace aquí en San Pedro. O sea, Madero nace en octubre del año en que nace el municipio de San Pedro. Entonces estamos de doble fiesta porque vamos a cumplir ese año. Y en mis funciones como cronista establece el Código Municipal que yo tengo la responsabilidad de, aparte de hacer la crónica de lo cotidiano, hacer la reseña de lo histórico, todo eso. Y yo le he propuesto al alcalde, y ya lo aprobó, llevar a cabo un proyecto que inició, o que trató de iniciar en su momento el profesor Mireles, hacer el diccionario histórico y biográfico de San Pedro de las Colonias, que va a ser un libro, yo creo que un ladrillo de 600, 700 páginas, donde vamos a tratar de recuperar toda la historia de San Pedro que podamos, para que no nos pase lo que pasa con los famosos túneles, porque pues ya no hay nadie, ¿verdad? Todos sabemos por segundas o terceras manos. Como les digo, a mí me contó don Manuel, y me contó don Rafael Guerrero, inclusive don Rafael Guerrero en aquella ocasión me contó que ellos, el licenciado Alejandro, tenía una copia
del levantamiento topográfico que hizo el topógrafo de apellido Peinber, que vino a hacer el trazo de la segunda colonia, porque la primer colonia se funda en el 871 allá por el rumbo del ejido Carolina, de hoy el ejido Carolina, por eso ya se le conoce como Carolina Vieja. En 872 al final viene una avenida del río Nazas muy grande y se inunda aquello. Hay la necesidad de trasladar la colonia para acá, a donde estamos ahorita, y los fundadores de la colonia proponen precisamente que nos establezcamos aquí y traen al topógrafo Peinber para que haga el trazo. Según me comentó en aquella ocasión don Rafael Guerrero, ahí en el trazo venía como San Pedro, en el centro histórico son 100 cuadras, de la Galeana López Mateos a la Coahuila, a la Negrete y lo que era Valdés Carrillo, ese es el centro histórico de San Pedro, y así se decretó. Hay un decreto del año 2014 donde el gobierno del estado establece esta área como centro histórico, con reglamentos para que no se destruyan o si se va a construir algo que conserve las fachadas originales de cantera, propias, que no se ha respetado, como muchas cosas no se han respetado en este país. Pero entonces, en esa ocasión, yo recuerdo que me decía don Manuel que originalmente los famosos túneles eran acequias. San Pedro era un pueblo tipo La Madrid, como todavía es La Madrid, como en ciertas partes es Parras, que a partir de la acequia del pueblo, que es hoy la calle Acuña, empezaban a derivar esos pequeños canales a las fincas. Por ejemplo, la que venía aquí, pasó el tiempo, esos canales fueron recubriéndose, fueron tapándose, como por ejemplo es el canal de la Perla en Torreón, y se fueron convirtiendo en túneles, se fueron tapando, se fueron hasta donde me contaron a mí ellos. Por eso es importante que si alguien nos pueda ayudar a rescatar ese levantamiento topográfico de Peinber, pues sería importante, ¿verdad? Yo he platicado, no he podido platicar ya con don Alejandro, platiqué con su hijo y quedó de que probablemente sí nos lo podrían prestar para difundirlo, y creo que ese levantamiento topográfico ayudaría mucho a esclarecer el misterio de los túneles, porque pues para muchos ya hay muchos mitos, porque es sabido que sirvieron de escondites, de guaridas, de etcétera, en las épocas de la revolución, en los momentos turbios de la historia de nuestro país. Y como les digo, todo lo que sabemos de los túneles, lo sabemos a través de la historia oral, ¿verdad? Por ejemplo, doña Almendra, pues ella, al ser de una de las familias más tradicionales de aquí de San Pedro, de las más antiguas,